Es una gran bendición nuevamente llegar en sus hogares en esta tarde. Qué gran privilegio poder hacerlo y esperamos que toda su familia esté listo para poder estar en un mismo sentir en la adoración al Señor. Así es que damos la bienvenida también a aquellos que nos observan por internet en esta tarde y esperamos que este tiempo sea un tiempo de mucha bendición para la vida de cada persona. En medio de toda esta situación seguimos creyendo y fortaleciendo nuestra fe en el Señor, que Dios tiene el control de toda esta situación. Solamente necesitamos ponernos en las manos del Señor y confiar cada día en Cristo Jesús. Así es que vamos a empezar orando y dando gracias a Dios en esta oportunidad, pidiendo que Dios nos bendiga este tiempo. Así es que incline su rostro, vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos en esta tarde, Señor, de poder llegar nuevamente, Señor, en los hogares de cada uno de tus hijos. Gracias, Padre, por aquellos que nos escuchan también. Amén, amén. Muy bien. Muy bien. Yo creo que es un gran privilegio nuevamente poder en esta tarde compartir acerca de Jesús sana a dos ciegos. Jesús fue el ser humano más misericordioso que ha existido. Se acercaba con los enfermos y los curaba. A los lisiados de sus piernas les dio la oportunidad de caminar. Los curó a los que necesitaban realmente ver, dio la oportunidad de poder que los ciegos pudieran ver. Los que no podían oír, les dio la oportunidad de oír. Y los que no podían hablar, les dio la oportunidad de hablar. Hizo caminar realmente a los paralíticos en aquella oportunidad. Y el Señor Jesús mostró su amor incondicional. Este milagro que vamos a compartir en esta tarde se relata solamente en Mateo, aunque hay otros encuentros similares con ciegos relatados en los evangelios sinópticos. La ceguera era muy común en el oriente. La existencia de tanto polvo en el aire y la falta de protección para los ojos, eso hacía para que mucha gente pudiera tener ese mal realmente en sus ojos. Así es que muchos también bebés nacían ciegos debido a una variedad de enfermedades que las madres padecían durante el embarazo. No era raro que los ciegos se relacionaran unos con otros, que padecían de la misma condición. Y es posible que estos dos ciegos que vamos a ver en esta tarde hubieran sido compañeros de tinieblas por muchos años. Cuando Jesús salió de la casa de Jairo en Capernaum, después de poder resucitar a la niña, le siguieron dos ciegos y buscaron, esos dos ciegos estaban buscando la liberación de su gran aflicción. Así es que en este breve relato se encuentra una cantidad de verdades acerca de estos dos hombres que vamos a ver en esta tarde. Primero vamos a ver la condición, luego vamos a ver el clamor y luego la confrontación y su conversión. Dentro de esto yo creo que nosotros podemos entender que nuestro Señor Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por toda la eternidad. Muy bien, esperamos que Dios bendiga su vida. Por favor, abre su Biblia. Vamos a Mateo capítulo 9, el versículo 27 al versículo 31. Mateo capítulo 9, versículo 27
al versículo 31. Tome su Biblia, comparte con su familia en esta tarde y lo vamos a hacer leyendo esta parte de la palabra del Señor para bendición para nuestras vidas espirituales. Mateo capítulo 9, versículo 27 al versículo 31. Muy bien. El versículo 27 dice de esta manera: pasando Jesús ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces, diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿crees que puedo hacer esto? Ellos le dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe, o sea, ha hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salido ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Muy bien, es una gran bendición de poder leer esta parte de la palabra del Señor. Vamos a ver rápidamente en esta tarde: Jesús sana a dos ciegos. La primera parte encontramos allí en capítulo 9, el versículo 27, la condición de los hombres. La condición de los hombres. Muy bien. Cuando Jesús salió de la casa de Jairo, de Capernaum, como ya dije, dos ciegos le siguieron y buscaron esa liberación para su gran aflicción. Los dos ciegos siguieron a Jesús, clamando con voz fuerte y continuamente, esperando captar la atención en medio de una multitud de personas que le acompañaban a Jesús. Bueno, era muy importante de poder ver realmente a estos hombres con la condición que tenía. Realmente ellos siguieron a Jesús en medio de toda la multitud. La palabra del Señor dice en el capítulo 9, el versículo 27, y pasando Jesús allí, le siguieron dos ciegos, dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Muy bien. La ceguera era muy común en el tiempo de Jesús. Como hoy día en todo el mundo, la ceguera es muy común. Pero hay una respuesta que los hombres pueden encontrar a través de nuestro Señor Jesucristo. Lo que necesitamos y necesita toda persona hoy día, solamente poner nuestra fe en Cristo Jesús. Y eso es lo que hicieron esos dos ciegos, pusieron su fe solamente en Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener siempre presente a través de la condición que el hombre puede tener. No importa cuál sea la situación, lo único que tiene que tener es poner su fe solamente en Cristo Jesús. Muy bien, la segunda parte nos habla acerca de que el clamor de los ciegos. Siempre está en el versículo 27, la segunda parte. Los dos ciegos dando voces a Jesús. Con gran ansiedad y desesperación podemos ver que estaban decididos a hacer oír en medio del bullicio de la multitud, sabiendo que Jesús era la única esperanza de ser liberados de sus aflicciones. En la mente y en el corazón llevaban estos dos ciegos que la esperanza lo podían realmente encontrar en Cristo Jesús. Esa es la misma situación hoy día en nuestra vida. Tenemos que tener mucha esperanza de nuestros problemas, necesidades. Tenemos que tener la esperanza que el Señor tiene una respuesta de cada una de ellas. Lo único que tenemos que seguir creyendo y poniendo nuestra fe en Cristo Jesús cada día. Así es que los dos ciegos vinieron en medio del bullicio de toda la multitud. Ellos pusieron esa esperanza realmente que Jesús sí tenía una respuesta para ellos. Lo que decían a gritos indica que estos dos ciegos tenían el conocimiento correcto de Jesús.
así también como una actitud correcta hacia Él. Cada uno de nosotros hoy día debemos de recordar que debemos tener un conocimiento correcto de Cristo Jesús, a quien estamos adorando, y tener una actitud completamente de reverencia a ese Jesús verdadero que hace milagros hoy día en nuestra vida. Estos dos ciegos vinieron y dice la palabra del Señor: ten misericordia de nosotros. El que exige misericordia de sus seguidores no hace oído sordo a los que apelan su misericordia. Estos ciegos no tenían ningún mérito personal a que apelar, pero eso apelaban únicamente la disposición del favor no merecido de parte de Jesús. Bueno, ellos se acercaron con esa esperanza, se acercaron con esa fe en el Señor Jesucristo, que Jesucristo podía hacer algo por ellos. Y por esa misma razón, cuando vemos en el versículo 27, volvemos a leer nuevamente lo que dice: pasando Jesús ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Muy bien, cuando vemos esta parte de la palabra del Señor, cuando está hablando hijo de David, indica que lo reconocían como el Mesías, porque hijo de David era uno de los títulos de los judíos más comunes para el libertador prometido en aquella oportunidad. Así es que Jesús no se detuvo en la calle para poder ayudarlos por dos razones. Cuando Jesús escuchó la voz de estos dos hombres pidiendo realmente la oportunidad para ellos, Jesús no se detuvo. Dos razones. La primera razón es que para poder aprobar la fe de estos dos ciegos. Cada día en nuestra vida el Señor muchas veces quiere aprobar hasta dónde realmente creemos en Él. A veces somos probados nuestra fe y nosotros no le ponemos mucha atención realmente en nuestra vida. Pero el Señor quiere vernos hasta dónde realmente creemos en Él. Y luego la segunda cosa es que evitar la excitación de la multitud que seguía a Jesús. Para no tener problema, Jesús con toda la multitud no se detuvo, sino que siguió su camino. Así es que Jesús les aprobó la fe, dejándolos correr hasta el extremo. Y dentro de esto, los dos ciegos demostraron que su sinceridad a Cristo Jesús. Eso es lo más importante en nuestra vida hoy día, que tenemos que ser sinceros con Cristo Jesús. Que cada uno de nosotros no solamente tener una confianza, establecer nuestra fe, sino ser sincero con Cristo Jesús. Venir delante de Él con mucha sinceridad, y el Señor está listo para poder obrar de una manera muy especial en nuestra vida. En el versículo 28 leemos la palabra del Señor, que es la tercera parte: la confrontación de los hombres. La confrontación de los hombres. Versículo 28. Vamos a leer, mire ahí su Biblia para poder compartir en esta noche. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús le dijo: ¿crees que puedo hacer esto? Ellos le dijeron: sí, sí, Señor. Muy bien. Jesús, podemos ver en esta parte, en cada una de las curaciones o milagros que hizo Jesús, que relata en el capítulo 9, implicó la persistencia de las personas que afirmaban esa fe en Cristo Jesús. Ejemplo: el hombre paralítico juntamente con sus amigos, ellos realmente no se detuvieron. En medio de los obstáculos de la multitud, ellos tuvieron que tener esa persistencia para poder llevar a este hombre hasta delante del Señor Jesús. Segundo ejemplo, tenemos también el principal de las sinagogas, que buscaba la ayuda de Jesús. Él no tuvo realmente tanto que discutir, sino que trató la manera de poder llegar a Jesús. No le importó lo que la gente podía decir. Llegó a Jesús buscando, porque él necesitaba ayuda en aquella oportunidad. Número 3, la mujer con flujo de sangre decidió agarrarse del borde del manto de Jesús. En medio también de toda la multitud, esta mujer no se quedó ahí parada, sino que la persistencia de ella hizo para poder llegar y tocar el borde del manto de Jesús.
las cosas tan importantes en nuestra vida, nosotros podemos entender que los ciegos habían expresado esa fe en el camino, pero su fe llegó a formar y ante el Señor Jesucristo cuando ellos ya estaban delante de Él. Cada uno de nosotros hoy día, en medio de la confrontación que tenemos o podemos pasar, debemos de recordar que necesitamos realmente cada día ser perseverante en Cristo Jesús. Y el Señor Jesús premia la fe de los que perseveran en Él. Cada uno de nosotros hoy día debemos de ¿qué? De poder siempre recordar que es muy importante la perseverancia en nuestra vida. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 10, el versículo 9, dice el apóstol Pablo de esta manera, busque ahí en su Biblia, Romanos capítulo 10, el versículo 9. Esta parte de la palabra del Señor es tan importante de poder recordar. Romanos capítulo 10, el versículo 9. Muy bien, dice la palabra del Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Muy bien, la fe es tan importante hoy día en nuestra vida. La fe es lo que nos permite realmente entender cómo Dios puede obrar en cada uno de nosotros y cómo Dios puede dar lo que nosotros necesitamos cada día en nuestra vida. Encontramos entonces esta parte de la palabra del Señor, que Jesús les aprobó la fe, dejando correr hasta el lugar donde Jesús llegó. La tercera parte, la confrontación de los hombres. Como ya dije, estamos mencionando acerca de esto. La fe siempre está presente en la salvación. Y Jesús motivó a esos dos ciegos a confesar abiertamente su confianza en Él. Cuando Jesús les preguntó si Él podía hacerlo, los dos hombres confesaron, dijeron, sí, Señor. Cada uno de nosotros hoy día también debemos de tener seguridad que el Señor puede hacer las cosas en nuestra vida. No solamente de tener confianza, sino que creer que si Jesús lo puede hacer, lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Así es que la confrontación de los hombres fue realmente una experiencia muy grande para ellos. Y tuvieron que confrontar esa fe delante del Señor Jesucristo. Hoy día nosotros tenemos que confrontar realmente nuestra fe hoy día en medio de ¿qué? De una multitud que todavía no conoce al Señor Jesucristo. Nuestra fe debe ser una fe verdadera en Cristo Jesús, que sí Cristo puede hacer las cosas en nuestra vida. Número 4, la conversión de los hombres. Está en el versículo 29 hasta el versículo 31. Mateo capítulo 9, versículo 29 al versículo 31. Dice el versículo 29, entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Muy bien, la fe es el medio del cual los hombres pueden recibir la salvación que Dios en su misericordia provee. Jesús tocó los ojos de ellos conforme a la fe, dice Jesús, y fue hecho. La fe en sí a veces no es nada cuando nosotros pensamos, pero sin embargo, en medio de la fe que nosotros podemos tener, podemos recibir todo lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Los ojos de estos dos ciegos fueron abiertos y pudieron ver con claridad, pues Jesús nunca realmente hizo milagro que a medias, siempre hizo milagros completos. Hizo milagros no solamente para poder satisfacer el corazón de los hombres, sino para poder mostrar su poder, que es Hijo de Dios. Y en el versículo 30 podemos ver rápidamente
el mandato de Jesús a los hombres: mirad que nadie lo sepa. Así es que Jesús les había mandado que no dijeran nada lo que el Señor había hecho en la vida de cada uno de ellos. Los dos ciegos, en el versículo 30 podemos ver aquí, los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero ya en el versículo 31 encontramos algo quizá diferente que usted lo que ha pensado. Dice el versículo 31: los ciegos sanados desobedecieron. Sin embargo, el gozo, el poder ver, era tan grande, incontenible, que no podían resistir de poder compartir lo que Jesús había hecho en la vida de estos dos ciegos. Cuando Jesús entra en nuestro corazón, y en medio de ese gozo, esa alegría en nuestro corazón, no podemos contener lo que Jesús hace en nuestra vida. Cantamos, glorificamos, damos a conocer el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es grande, hace cambio totalmente en nuestra vida. El cambio que hizo en los ciegos es que ellos pudieron ver. Y a través de ese milagro ellos no pudieron realmente ocultar. Ellos empezaron a compartir lo que Jesús había hecho con ellos. Ahora, cuando nosotros podemos ver en la palabra del Señor, ahora Jesús nos manda a salir a predicar, a dar las buenas nuevas del Evangelio. Muchos realmente se niegan de poder obedecer esta parte de la palabra del Señor muchas veces. En el versículo 31, rápidamente vamos a ver en este versículo, dice el versículo 31: pero salido ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. A ellos fueron prohibidos de poder compartir. A nosotros somos invitados para poder salir a compartir y a predicar la palabra del Señor. Pero desdichadamente muchos niegan de obedecer la palabra del Señor hoy día. Si usted ha escuchado este mensaje y usted no ha podido salir a compartir las grandes maravillas de Jesús, yo lo invito para que usted salga y comparte esas maravillas de Jesús en su vida, esos milagros que Jesús haya hecho en su vida. Salga a compartir con la gente hoy día. Hay mucha gente que necesitan escuchar de lo que Jesús haya hecho en nuestras vidas. Termino con esto. En esta parte de la palabra del Señor podemos ver el amor de Cristo se brinda a todos por igual. El amor de Cristo se brinda a todos por igual, sin discriminación, a los buenos y a los malos. La salvación es por Cristo Jesús. Qué bendición, ¿no? Qué bendición poder entender que Dios promete que la salvación es por medio de Cristo. Cada uno de nosotros hoy día debemos de venir a Cristo Jesús. No hay otro camino para el hombre. No hay otro médico que pueda realmente sanar nuestras enfermedades. No hay otro médico que puede solucionar nuestras aflicciones. Solamente Cristo Jesús. Así es que lo invitamos para que usted pueda siempre compartir y hablar a la gente acerca de lo que Jesús haya hecho en su vida. Y si usted no ha aceptado al Señor Jesucristo, recuerde, Dios promete que la salvación es por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, como ya vimos en el capítulo 10, el versículo 9 de Romanos, nos habla acerca, si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y se levantó entre los muertos, será salvo. Invitamos en esta tarde para que usted venga al Señor Jesucristo. Este es el tiempo para usted. Y los que somos creyentes en Cristo Jesús, invitamos para poder salir y compartir como hicieron estos dos ciegos. Después de haber recibido el milagro en su vida, ellos no se detuvieron. Ellos salieron para poder compartir con toda la gente lo que Jesús había hecho en sus vidas. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios en esta tarde. Bendito Jesús, gracias te damos, Señor, en esta tarde por la oportunidad, Señor, de poder compartir esta parte de tu palabra, Señor. Y gracias, Señor, porque a través de los milagros podemos entender hoy día
que cada uno de nosotros que hemos recibido los milagros, tenemos el gran privilegio de compartir, Señor, tu evangelio, Señor, a otras personas. Danos, Señor, siempre la oportunidad de poder hacerlo. Levante, Señor, gozo y alegría en cada corazón para poder hacerlo. Gracias te damos, Jesús, lo que tú haces en nuestra vida. Solamente queremos ponernos en tus manos y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén, amén. Muy bien, saludamos a nuestros hermanos que están en sintonía con nosotros en esta tarde, a la familia Bats Álvarez, a hermana María Argentina Peneleu, hermana Marta Rivadeneira, a Hunter Ajú, a Carla de Arriaga y a Kelly de Benito, a familia Jiménez Medrano, como también hermana hermana Flore, hermana Iris López, Pamela Álvarez, familia Maldonado López y Ana Martínez. Y también saludamos siempre a Gerson, a Carla, también qué bueno poder estar en sintonía con nosotros en esta tarde. Que Dios bendiga su vida en esta tarde. Muy bien, yo creo que Dios ha sido bueno con nosotros y Dios ha sido siempre grande con nosotros hoy día. Así es que lo invitamos en la próxima sintonía, para que pueda estar en sintonía con nosotros en nuestra próxima transmisión el día martes a las 7 de la noche. Lo invitamos con todo nuestro corazón para estar en un momento. Si tiene alguna petición, usted puede llamarnos o puede escribirnos y nosotros estamos listos para orar por usted también todos los días, pero especialmente el día martes lo invitamos con todo corazón. Que Dios nos bendiga en esta tarde.